Bueno, retomamos la clase. ¿Se escucha ahora? Pues, sí, profesor. Sí, buenos días. Sí, ahora bueno. Buenos días, pues vamos a la clase, pues. Entonces, bueno, comenzamos con máximos y mínimos de funciones de n variables, ¿no? Entonces, la definición, si f es una función que va de u, recuerden que u es siempre un conjunto abierto, ¿no? Contenido en Rn, en R, es dada, se dice que el punto x sub 0 que está en u es un punto de mínimo local, es un punto mínimo local o de mínimo local de f si existe un entorno o una vecindad b de x sub 0, tal que para todos los puntos x que están en b, f de x es siempre mayor o igual que f de x sub 0. Se habla local, fíjense, es local porque estoy hablando alrededor de una vecindad b. Eso no es local, eso no quiere decir que f de x es mayor o igual que f de x sub 0 para todo x en el dominio u de contenido en Rn, sino eso es verdad solamente para los x que están en el entorno B. Análogamente, x sub 0 es un punto de máximo local si existe un entorno B de x sub 0 tal que f de x es menor o igual que f de x sub 0 para todo x que está en B. Eso es lo que se llama mínimo local. Si eso fuera verdad para todo x que está en el dominio de f, entonces pudiéramos hablar de lo que se llama un mínimo o un máximo global. Pero aquí estamos hablando de máximos y mínimos locales. El punto x sub 0 que está en u es un punto de extremo local o relativo si es punto de mínimo local o de máximo local. Un punto x sub 0 es un punto crítico de f si o bien f no es diferenciable en x sub 0 o bien la diferencial de f en x sub 0 es igual a 0. Entonces, fíjense, aquí tengo un criterio para ver cuando un punto x sub 0 es un punto crítico de f. O bien la diferencial en f no existe o la diferencial en f evaluado en ese punto es 0. Tienen dos posibilidades. O bien la diferencial de f evaluada en ese punto, o sea, no existe, o bien la diferencial de f evaluada en ese punto es 0. Entonces, fíjense, ya ustedes ven, cuando la diferencial de una función en un punto no existe, ese punto es candidato a ser un punto crítico, porque la diferencial de la función en ese punto no existe. O también puede pasar que la diferencial de f en ese punto sea 0, esos son los candidatos a ser puntos críticos. Si un punto crítico no es un punto de extremo local, se dice que es un punto de ensilladura. Después vamos a ver por qué esto de ensilladura, ¿no? Bien, aquí viene un teorema muy importante. Dice, la condición de la primera derivada para puntos de extremo local. Si u está contenido en Rn, es un conjunto abierto, la función f de u contenido en Rn en R es diferenciable en x sub 0 que está en u, es un punto de extremo local, entonces la diferencial de f en x sub 0 es igual a 0. En otras palabras, x sub 0 es un punto crítico. Entonces aquí se prueba, aquí viene la prueba. Ya ustedes ven, supongamos que f alcanza su máximo local en x sub 0, entonces para cualquier h que esté en Rn, la función g de t, que viene dado de la forma f de x sub 0 más t de h, tiene un máximo local en t igual a 0. Por consiguiente, g' en 0 es 0. G' en 0 es 0. Por otra parte, por la regla de la cadena, al derivar la función g, me queda que g' de t es f' de x0 más th por la derivada interna con respecto a t, que es h. Al evaluar en 0, me queda que g' de 0 es la diferencial de f en x sub 0 por h. Así que la diferencial de f de x sub 0 por h es igual a 0 para todo h, de modo entonces que la diferencial de f de x sub 0 tiene que ser igual a 0. El caso en que f alcanza un mínimo local
en X sub 0 es completamente análogo. Bien. Decir que la diferencial de f en X sub 0 es igual a 0, fíjese, le pongo una rayita arriba al 0. El vector nulo es el vector 0. La diferencial es un vector 0. Significa que todas las componentes de 0, ustedes recuerden, las componentes son 0. Podemos reformular el resultado del teorema anterior de la siguiente manera. Si X sub 0 es un punto de extremo local, entonces todas las derivadas parciales de f con respecto a xy evaluadas en X sub 0 es igual a 0. Igual a 0. Recuerden ustedes cómo definía yo la diferencial de f en X sub 0. Bien. En otras palabras, si todas las derivadas parciales de f con respecto a X sub 0 es igual a 0, eso quiere decir que el gradiente de f en X sub 0 es 0. Bien. Veamos algunos ejemplos. Sea f una función que va de R2 en R dada por x cuadrado más y cuadrado. Y ustedes están viendo que esa función siempre es mayor o igual que 0, porque es x cuadrado más y cuadrado. Y es igual a 0 en el punto 0, 0. Bien, identificamos los puntos críticos de f resolviendo parcial de f con respecto a x igual a 0 y parcial de f con respecto a y igual a 0. De allí, al hacer las parciales, me queda parcial de f con respecto a x igual a 2x y la parcial de f con respecto a y igual a 2y. De modo que el único punto crítico de esa función es el 0, 0. Y donde f de 0, 0 vale 0. Dado que la función f de x y es siempre mayor o igual que 0, este punto es un punto mínimo relativo, porque f de x y para cualquier x y distinto del 0, 0 va a ser más grande que 0, 0. De modo entonces que f de x y mayor o igual que 0, este punto es un punto mínimo relativo. De hecho, un punto mínimo absoluto o global, porque todo número, todo par xy que va a x cuadrado más y cuadrado, siendo xy diferente de 0, va a ser mayor o igual que el 0. Entonces, eso, además de ser un mínimo local, es un mínimo global, porque f de xy es siempre mayor o igual que 0. Bien, segundo ejemplo. Sea f ahora una función que va del plano de R2 en R, dada por x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, la parcial de f con respecto a x es 2x y la parcial de f con respecto a y es menos 2y. Si examinamos los valores de f de x igual a x cuadrado menos y cuadrado en un entorno de 0, 0, entonces f de x0 es x cuadrado, que es mayor que f de 0, 0. F de 0, 0 es 0. Y f de 0y va a ser igual a menos y cuadrado, va a ser negativo. F de 0y es igual a menos y cuadrado, que es negativo. Y eso es menor que f de 0, 0. Con desigualdad estricta, cuando x es distinto de 0 e y distinto de 0. Entonces, dado que x o y pueden tomarse arbitrariamente pequeños, así el origen no puede ser ni un punto mínimo relativo ni un punto máximo relativo. Fíjense, para los x e y de la forma x0, me da que f de x0 es mayor que f de 0, 0. Pero para la forma 0y, me da que los f de los 0y es menor o igual que f de 0, 0. Entonces, el punto crítico 0, 0 para esa función no puede ser ni un máximo relativo ni un mínimo relativo, ya que para algunos puntos me da mayor que 0 y para otros puntos me da menores que 0. Ahí no puedo sacar ninguna conclusión. Bien, ya después estudiaremos esto con más detalle. Esto van a ser los puntos de ensilladura, pues. Después
Bien, otra pregunta. Hallar los puntos críticos, aquí viene en función, mira, aquí viene en función implícito. Z es una función de X y de Y. Z es una función de X y de Y. Entonces, de la función, de los puntos críticos de la función Z igual a X cuadrado Y más Y cuadrado X. Entonces, parcial de Z con respecto a X es 2XY más Y cuadrado. Y parcial de Z con respecto a Y es igual a X cuadrado más 2XY. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a buscar los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, igualo parcial de Z con respecto a X igual a 0 y parcial de Z con respecto a Y igual a 0. Igualo acá. Saco factor común aquí Y en la primera de ellas y saco X factor común en la segunda de ellas. Entonces, de aquí me queda que esto es igual a 0. Se tiene que Y es igual a 0 o Y igual a menos 2X. Y de esta relación se tiene que X igual a 0 o X igual a menos 2Y. Restando esas dos relaciones, restando X cuadrado más 2XY menos 2XY más Y cuadrado, nos queda esto que está acá. Restando se me van las 2XY, me queda X cuadrado menos Y cuadrado igual a 0. Entonces, de aquí me queda que X igual a más o menos Y. X igual a más o menos Y. Y de esta relación, 2Y como X igual a más o menos Y, de esta relación nos queda 2Y cuadrado más Y cuadrado igual a 3Y cuadrado igual a 0. Y entonces, de aquí me queda que Y es igual a 0. Pero recuerden, Y es igual a más o menos X. Entonces, si es igual a 0, X tiene que ser igual a 0. Así pues, el único punto crítico es el 0, 0. Es el 0, 0. Entonces, para X igual a Y, fíjense, cuando X vale Y, me queda X cubo, me queda Z igual a 3X cubo. ¿Por qué me queda X igual a Y? Me queda X cubo, serían 2X cubo, no 3X cubo. Para X igual a Y me queda 2X cubo, no 3X cubo. Aquí hay un error acá. Aquí hay un error. Es 2X cubo. Porque evalúo X igual a Y aquí. Bueno, me queda 2X cubo. Que es tanto positivo como negativo para X cercano a 0. O sea, Z igual a 2X cubo. Esto va a ser positivo o negativo de acuerdo a como sea X. Como me acerque a 0 por la izquierda o por la derecha. Al punto 0. Por lo tanto, 0, 0 no es un punto de extremo relativo. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Se entendió? Fíjense, yo quiero ir a los puntos críticos de acá. Entonces derivo con respecto a X y derivo con respecto a Y. Y igual esto igual a 0 e igual esto igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahí me queda que Y es igual a 0 o Y es igual a menos 2X. Y del otro me queda que X igual a 0 o X igual a menos 2Y. Entonces restamos, X cuadrado más 2XY, X cuadrado, a ver, como hice yo esta resta aquí. A ver, X cuadrado, aquí tengo X cuadrado más 2XY, le voy a restar la otra, que es menos 2XY más Y cuadrado. O sea, resto esto menos esto. O sea, el resto X cuadrado más 2XY menos 2XY menos Y cuadrado. Se van las 2XY y me queda X cuadrado menos Y cuadrado. A restar. Entonces me queda X cuadrado menos Y cuadrado igual a 0. Y aquí me sale la conclusión de que X es igual a más o menos Y. A más o menos Y. A más o menos Y. Entonces, 2Y cuadrado más Y cuadrado es 3Y cuadrado
es igual a 0. Eso me queda entonces que y es igual a x y es igual a 0, porque aquí me queda igual a 0, pero y es igual a más o menos x. Entonces este es el único punto crítico, este es el único punto crítico en el 0, 0. Pero para x igual a y, z es igual a x cubo más y cubo, o sea, z igual a 2x cubo. Z es igual a 2x cubo, que es tanto positivo como negativo para x cercano al 0. Cuando me acerco a 0 por el lado de las x positivo, esto me da positivo. Cuando me acerco a 0 por el lado negativo, me da negativo, porque está elevado al cubo, 2x cubo. Por lo tanto, ese punto, allí no hay ni máximo ni mínimo. Bien, otro ejemplo. Fíjense este ejemplo. Z igual a f de xy dado por 2 que multiplica a x cuadrado más y cuadrado e a la menos exponencial de x cuadrado menos y cuadrado. ¿Dónde están los puntos críticos? Pregunta. Entonces hago la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Aquí están las derivadas parciales. Ambas se anulan si x igual a y igual a 0. O sea, esta va a ser 0 acá, por esto, y esto va a ser 0 acá. Lo mismo acá, ¿no? O sea, 4x por esto es 0. Y esta va a ser 4y por esto, si y es 0, todo esto es 0. Entonces, ambas se anulan si x igual a y igual a 0. O sea, si x igual a y igual a 0, fíjense lo que va quedando. Ambas se anulan si x igual a y igual a 0. Entonces, si x igual a y igual a 0, o si 1 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Fíjense, ambas se anulan. Las exponenciales nunca se anulan. Las exponenciales nunca se van a anular. Entonces, la única posibilidad que la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y sean 0 es que la x sea 0 o que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. O que y es igual a 0 o que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Eso es lo que estoy diciendo aquí, pues. Ambas se anulan si x igual a y es igual a 0 o si x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Por esta razón, ¿no? Por esta razón y por esta razón. Entonces, los puntos del borde del cráter, porque esa gráfica es una especie de cráter, si uno grafica esto es como un hueco, ¿acá? Los bordes, los puntos del borde del cráter, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, como un círculo allí, son puntos máximos y el origen es un punto mínimo. Porque fíjense, si x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, fíjense la función. Fíjense la función. La función sería 2. ¿Cuánto valdría la función en el punto x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Que son los puntos del cráter. Ahí esto sería 1. Esto sería e a la menos 1. O sea, 1 sobre e. 1 sobre e. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. 1 sobre e. Bueno, para cualquier otro punto que yo dé al dividir sobre esto, va a dar menor que ese punto en x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? Por lo tanto, los puntos del cráter son puntos máximos y el origen un punto mínimo. El origen un punto mínimo porque recuerden, ese me da 0, pues. Esta función es una función siempre positiva, fíjense. La función esta es positiva. Lo de arriba es positivo, esta otra es positiva, todo esto es positivo. Entonces, esto da 0 cuando estoy en el punto 0, 0 y da mayor que 0 cuando estoy en el x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y esto sería e a la menos 1. Entonces, estoy viendo que cuando x cuadrado más y cuadrado igual a 1, todos los puntos que están sobre el borde del cráter van a ser puntos máximos y el punto 0, 0 es un punto mínimo, estudiando esta función. Bien,
Pero eso no va a ser la manera para yo encontrar los puntos máximos y mínimos. Esta es una manera, digamos, vamos a buscar criterios más convincentes para ver cuándo un punto crítico es máximo o mínimo o un punto en silladura, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir refinando. Entonces, criterio de la segunda derivada para los puntos de extremo local. Aquí hicimos, fíjense, ustedes recuerdan que nosotros hicimos, cuando ustedes estudiaron, si ustedes recuerdan o repasan, cuando estudiaron en una variable, máximos y mínimos, ustedes tenían el criterio de la primera derivada, bueno, que tenía que ver cuando, si la función era monótona, creciente, decreciente. Con ese criterio más o menos ustedes podían determinar si el punto crítico era máximo o mínimo, con la primera derivada. Después tenían un criterio más completo, que es el criterio de la segunda derivada, que si en un punto, que allá funciona la misma definición. Fíjense, una función en una variable, una función, los candidatos a punto crítico eran o donde la función no estaba definida o donde la función, la derivada no existía, o donde la derivada se hacía cero. Aquí los candidatos a punto crítico son donde la función no es diferenciable o donde la diferencial de la función en el punto vale 0, 0. Recuerden que en el caso de una variable, el criterio que teníamos para ver si un punto crítico era un máximo o un mínimo era con la segunda derivada. Si la segunda derivada, evaluado en ese punto, daba mayor que 0, entonces el punto crítico era un mínimo. Si la segunda derivada, evaluada en ese punto, era menor que 0, entonces el punto era un máximo. Entonces la curva abría hacia arriba, era cóncava, o abría hacia abajo y era convexa, digamos. Ese fue el criterio de la segunda derivada que utilizamos para funciones de R en R. Bueno, aquí vamos a hacer algo un poco parecido, pero como metemos más dimensiones, el problema se va complejizando un poco más también. Entonces, fíjense, el criterio de la segunda derivada para puntos de extremo local. Entonces, las formas cuadráticas son funciones que van de Rn en R de este tipo, vienen dados de este tipo, donde I J es una matriz de orden n por n. Estas son las formas cuadráticas. Formas cuadráticas ustedes han estudiado, ustedes estudiaron el círculo, estudiaron la hipérbola, estudiaron la parábola, estudiaron la elipse, estudiaron la elipse, la hipérbola, parábola. Esas son formas cuadráticas, ¿no? Y hay formas cuadráticas degeneradas. Esto es todo un tema, ¿no? El tema de las formas cuadráticas es un tema completo, pues. Un tema completo de la álgebra lineal. Bien, en términos de multiplicación de matrices, entonces esta forma cuadrática la puedo escribir como estas tres matrices, ¿no? Donde esta es una matriz de una fila y n columnas. Esta es una matriz de n filas y n columnas. Y esta es una matriz de una columna y n filas. Tiene una sola columna y n filas. Entonces, esto es de la forma 1n, de la forma n por n, y esta es la forma n1. Entonces, me va a quedar un número. Fíjense, este es 1n, este es n por n, y este es n1. Me va a quedar 1 a 1. ¿No? Fíjense, 1 a n, una fila, n columna, n fila, n columna, n filas y una columna. Entonces, al hacer este producto, me va a quedar, perdón, me va a quedar de 1, me va a quedar un número. Por ejemplo, fíjense, si n es igual a 3, y g de h1, h2, h3 es igual a esto. Entonces aquí tienen ustedes h1, h2 y h3, y aquí h1, h2 y h3. Entonces fíjense, si ustedes multiplican h1 por esto, me da que h1 por 1, ¿de acuerdo?
menos H2 por 1 más H3 por 0. Entonces me queda H1 por 1 menos H2 por menos 1 y 0. Después lo que me quedó acá, entonces vamos a multiplicar H1 por H2. O sea, me quedo H1 menos H2. Lo vamos a multiplicar por H1. Me queda H1 por H2. Me queda H1 al cuadrado menos H1 por H2 y 0. Después cuando multiplican esta por esta, y eso que me da allí lo multiplico por esto, y así voy. Entonces fíjense, esta matriz tiene que ser una matriz simétrica. Tiene que ser una matriz simétrica. Fíjense, aquí tiene el menos 1, 1, aquí tiene el 0, 0, tiene el 0, 0. Esta es una matriz simétrica. Entonces, esta es la matriz asociada a la forma cuadrática. Si ustedes multiplican esto, por esto, me da esto que está acá. Bien. ¿Cómo se construye esta matriz? Se construye con esto, fíjense. Aquí va 1, aquí va 1. Para los H3, este que corresponde a H3, este corresponde a H3. Y para las cruzadas, fíjense, no, si hubiera H2 al cuadrado, tengo que poner un 1 aquí. Tengo que poner un 1 aquí. Que es el que corresponde al H2 al cuadrado. Por tener H1 al cuadrado y H3 al cuadrado, pongo 1 aquí y pongo 1 acá. Y esto, el 2H1, esto lo tengo que poner en menos 1 y menos 1. Menos 1 y menos 1 me da menos 2, que es acá. Y se construye la matriz de manera simétrica. Bien. Si queremos, podemos suponer que AIJ es simétrica. De hecho, G no cambia si reemplazamos la IJ por la matriz simétrica BIJ. La matriz simétrica es esta. Esta es la matriz simétrica. O sea, esta matriz BIJ se construye así. Esta es la IJ. La IJ. Hay que construir la IJ. Esta se construye de esta manera. Pues HI por HJ es HJ por HI. Y la suma es sobre todo I y J. Bien, la naturaleza cuadrática de G se refleja de esta identidad, ¿no? Que G de lambda H1 punto suspensivo lambda Hn es lambda cuadrado G de H1 Hn. Bien. Supongamos que F es una función de U contenido en Rn en R, tiene derivadas de segundo orden. En el punto X sub 0, la hessiana o el hessiano de F en X sub 0 es la forma cuadrática definida por esta expresión que está acá. H de F, el hessiano de F en X sub 0, H es un medio esta sumatoria de la segunda derivada. Y J variando de 1 a N. O sea, es esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá es más o menos esto que está acá. Vamos a verlo con el hessiano. Ahora aquí tengo el hessiano. El hessiano. Entonces, eso es esto que está acá. Pero escrito bien. De modo, de hecho, las derivadas son forzadas para que sea simétrica. De hecho, esto es igual. Esto va a ser igual para que la matriz sea simétrica. Bien. Esta función se usa en puntos críticos. Esta función se usa en puntos críticos X sub 0 que está en U. En este caso, la diferencial de F en X sub 0 es 0. De manera que la fórmula de Taylor, que es esto que está acá, y esto que está acá, por ser la diferencial de F en X sub 0 igual a 0, entonces las derivadas parciales, todo esto que está acá, tiene que ser igual a 0. Cada componente es 0, porque la diferencial de F evaluada en X sub 0 es 0. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene que ser 0.
De manera que f de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más un medio de todo esto que está acá, más este resto, donde este resto debe verificar esta condición. Este resto R2 x sub 0h dividido sobre la norma de h al cuadrado debe de ir a 0 cuando h va a 0, cuando h va al vector 0. Entonces, yo todo esto lo puedo reescribir como de esta forma. F de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0, si x sub 0 es un punto crítico, ¿no? El hessiano de f de x sub 0 por h más el resto. Donde el resto verifique con esta condición. Entonces, una forma cuadrática G de Rn en R se dice definida positiva si G de H es mayor o igual que 0 para todo H que esté en Rn. Y G de H es 0 solamente para H igual a 0, al vector 0. Una manera análoga es definida negativa si G de H es mayor o igual que 0 y G de H igual a 0 solamente para H igual a 0. Observe que si n es igual a 1, entonces el hessiano de f de x sub 0 en h es un medio la derivada segunda de x sub 0 por h al cuadrado, que es definida positiva si solamente si f segunda de x0 es mayor que 0. Es mayor que 0. Profe, una pregunta. Dígame. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula de primer orden de Taylor y la de segundo orden? O sea, ¿cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? Cuando te la piden. Aquí no, tú usas la de mayor orden para tener mejores aproximaciones, pues. Con la de primer orden, si tú vas a aproximar una función en un punto, y quieres tener mejores aproximaciones, mientras más términos le calcules a la serie de Taylor, a la fórmula de Taylor, mejor aproximación vas a tener, pues. Mejor aproximación vas a tener. Aquí estamos usando Taylor, pero con una característica muy especial, que el punto x sub 0 es un punto crítico. Entonces, la diferencial de f en x sub 0 se anula. Por lo tanto, esto no va. Esto no va. A ver. F de x0. Esto no va. Estoy usando Taylor. Esta es la de primer orden. Esta es la de primer orden, más un resto. Esta es la de primer orden. Esta es la de segundo orden. Ya que estoy metiendo esto. Esta es la de segundo orden. ¿Qué es esto que está acá? Con el resto tendiendo a 0 cuando h va a 0. La de segundo orden es el que se usa. Ya vamos a ver la ventaja de esto. La ventaja de esto. Bien, entonces, ¿dónde iba? Ok. Si h de f de x sub 0 igual, en el caso n igual a 1, entonces en el caso de una variable, el hessiano, lo que llamo yo el hessiano, en una variable se convierte en esto. El hessiano en una variable es esto, es la derivada segunda. Y esto es una forma, esto va a ser siempre mayor que 0. Es definida positiva porque si f segunda es mayor de x mayor que de x, si f segunda si f segunda en x sub 0 es mayor que 0, entonces esto va a ser definido positivo. Bien, entonces vamos al criterio de la derivada segunda para conseguir los extremos locales. Entonces, sea f una función que va de u contenido en Rn en R de clase C3. Clase C3 se toma por comodidad para estar, pero también puede ser de clase C2, pues. Clase C2. Recuerden que de clase C2 quiere decir que todas las derivas parciales existen y son continuas hasta el orden 2. De clase C3 quiere decir que todas las derivas parciales hasta el orden 3 existen y son continuas. Bien, entonces x sub 0 es un punto crítico de f
y h de f de x sub 0 está definida positiva, entonces x sub 0 es un punto mínimo. Es un punto mínimo relativo de f. Análogamente, si h de x sub 0 es definida negativa, punto máximo relativo. O sea, fíjense en una variable, tienen esto, ¿no? Si f segunda de x es mayor que 0, quiere decir que el hessiano es positivo, entonces el punto crítico de x sub 0 va a ser un punto mínimo, porque el hessiano es positivo. Es lo que estoy diciendo aquí. Es lo que estoy haciendo aquí. Si el hessiano es definido positivo, entonces x sub 0 es un punto mínimo, porque la segunda derivada es mayor que 0. Si la segunda derivada es menor que 0, el punto x sub 0 va a ser un máximo, porque la segunda derivada es menor que 0. Porque eso tiene que ver con la parábola. Esto es una parábola, fíjense. Esto es una parábola. Esto es una parábola. Esto es una parábola. De acuerdo como sea esto, positivo o negativo, la parábola abre hacia abajo o abre hacia arriba. Si esto es positivo, la parábola abre hacia abajo. Entonces va a tener un mínimo en x sub 0. Si esto es negativo, la parábola abre hacia arriba y entonces el x sub 0 se va a convertir en un punto máximo. Bien. Entonces, bueno, h es definida negativa, entonces x sub 0 es un punto máximo relativo. El teorema también es válido si f de clase SO2. Hemos supuesto que f de clase SO3 por simplicidad. Bien, vienen dos lemas. El primer lema, sea B esta matriz real de orden n por n, y si la forma cuadrática asociada a h viene dada de esta forma, es definida positiva, entonces existe una constante m mayor que 0, tal que para todo h que está en Rn, h de h, o sea, el hessiano, es mayor o igual que m, la norma de h al cuadrado. Bien, ejemplo, sea f de R2 en R, dada por f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. El punto 0,0 es un punto crítico, como ya vimos, y f está dada en la forma, del teorema de Taylor. Fíjense el teorema de Taylor. F de 0,0, estoy desarrollando alrededor del punto 0,0, vale f de 0,0, que vale 0, más la parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y, en el punto H1, H2, es esto la parcial. Ajá. Multiplicado por, esto va a ser H1, H1 menos 0, H2 menos 0, va a ser esto, más puntos suspensivos. O sea, este es el desarrollo de la serie de Taylor, de esta, alrededor del punto 0,0. Esta es de primer orden. Desarrollo de Taylor de primer orden. Entonces, hf de 0 de h es igual a h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, que es definida positiva, Así 0,0 es un punto mínimo relativo de esta función. Que es lo que hemos visto. Bien, para funciones de dos variables, f de x y se tiene esto que está acá. Este es el hessiano, se tiene de esta forma. Ahora daremos un criterio que nos permite saber cuándo una forma cuadrática definida por una matriz de orden 2×2 es definida positiva. Entonces, fíjense, el lema 2 dice, sea B esta matriz es simétrica, AB, BC, y H de H un medio del vector columna, del vector fila, perdón, H1, H2, B, H1, H2. Entonces, H de H está definida positiva, sí, solamente si
A es mayor que 0 y el determinante de B es AC menos B cuadrado mayor que 0. Esto hay que probarlo, ¿no? Traten ustedes de probar esto, ¿no? Traten ustedes de probar esto. Sí, fíjate, si A ve esta matriz y este es el hessiano, entonces H es definida positiva. Si solamente sí, ¿no? Ustedes hacen esto, determinante de si esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0. Bien. Hay otro criterio muy útil que nos dice cuándo la forma cuadrática, esta, U de X, que es X, H de X raya, X transpuesta, es definido positivo o definido negativo en términos de los elementos de la matriz esta. Recuerden que esta es la matriz hessiana, esta es el hessiano. El hessiano. El punto clave para determinar la naturaleza de un punto crítico X barra es la forma cuadrática esta. ¿Cómo es esta forma cuadrática? Más aún, el punto clave es la matriz hessiana, pues en ella está contenida la información para concluir que la forma cuadrática es definida positiva o definida negativa. Por ejemplo, investigando los valores propios del hessiano, podemos concluir: si los valores propios del hessiano son positivos, la forma cuadrática esta es definida positiva y la función f tiene un mínimo local en X barra. Si todos los valores propios del hessiano son negativos, la forma cuadrática es definida negativa y la función tiene un máximo local en X. El otro criterio que nos dice cuando la forma cuadrática es definida positiva o definida negativa en términos de los elementos de la matriz H de X barra es el siguiente. Dado una matriz cuadrada, AIJ, de orden n por n, si se consideran las submatrices angulares, fíjense, voy tomando la primera submatriz, es la A11, la otra es esta, angulares, por quiere decir, porque lo estoy tomando, digamos, en el ángulo izquierdo. Entonces, fíjense, A11 corresponde a esta, A2 corresponde a esta, A3 corresponde a esta, y así punto suspensivo hasta que llego a la AN, que es la A, la de orden n por n. Bien, es decir, la matriz AK está formada por los elementos de la matriz A que están en su ángulo superior izquierdo, incluyendo la fila K, incluyendo K filas y K columnas de ella. Por ejemplo, fíjense, esta es la 1, esta que está acá. Esta que está acá, encerrada acá, es la A2. Esta que está acá es la A3. Y así voy. Esta completa que está acá es la AN. Es la AN, que coincide con la A, pues. La AN coincide con la A. Entonces, definimos a este delta sub K como el determinante de AK. Entonces, ustedes saben quién es AK. Se tiene entonces que la forma cuadrática QX, XH, X barra, X de T es definida positiva o definida negativa si solamente si todos los determinantes, donde delta de n es el determinante de A, son números positivos. Los determinantes delta de K tienen signos alternos, o sea, fíjense, vamos a retomar. Delta de K es igual al determinante de acá. Se tiene entonces que la forma cuadrática esta es definida positiva o definida negativa
Si solamente si todos los determinantes AN son números positivos. Si todos los determinantes son positivos o los determinantes A tienen signo alterno, respectivamente. Primero, si todas las submatrices angulares de la matriz hessiana tienen determinantes positivos, entonces la función tiene un mínimo local. Segundo, si las submatrices angulares de la matriz hessiana H de X barra tiene determinantes de signos alternos, comenzando con un valor negativo, entonces la función tiene un mínimo local. Ese es otro criterio. Entonces, fíjense, utilizando ese otro criterio acá, sea f que va de R2 en R, la función dada por esto, por 2x menos 1 al cuadrado más 3y menos 2 al cuadrado. Los puntos críticos del problema son hago la parcial de f con respecto a x igual a 0, hago la parcial de f con respecto a y igual a 0. Y el punto que me queda es el x igual a 1 y el y igual a 2. Entonces, en el punto 1, 2 es el único punto crítico de la función. Entonces, evalúo la matriz hessiana, que es la derivada segunda con respecto a f en x cuadrado, la derivada segunda de f parcial de y con respecto a x, la derivada segunda de f con respecto a x y a y, y la derivada segunda de f con respecto a y cuadrado. Entonces, bien, yo voy a evaluar esto en el punto x1 y x2. Entonces, fíjense, la primera derivada en x vale 1, tengo que hacer la segunda derivada. Me queda 4. La segunda derivada aquí me queda 4 y la segunda derivada aquí me queda 6. Y la derivada cruzada son 0. Pues cuando derivo aquí con respecto a aquí, esto es 0, y cuando derivo esto con respecto a aquí, esto es 0. Entonces, este es el hessiano. Que evaluado en 1, 2 es el mismo. Se ve que los valores propios de esta matriz, fíjate, el 4 y el 6, los valores propios de esta matriz son 4 y 6, ambos positivos, o bien que los determinantes de los submatrices angulares son 4 y 24. 4 y 24. Si yo me pongo a buscar el determinante, o sea, fíjense, el determinante de esta matriz, el primero es 4 y el segundo es 24, el determinante. Son 4 y 24. También ambos positivos, por lo que concluimos que la función tiene en el punto 1, 2, un mínimo local. Otro ejemplo. Sea f que va de R3 en R, dada por f de x y z igual a seno de x más seno de y más seno de z, menos el seno de x más y más z. Esta función es diferenciable, tiene sus derivadas parciales. Están las derivadas parciales. Las igualo a 0, las 3. Me queda que el coseno de x igual a coseno de x más y más z, que el coseno de y es igual a coseno de x más y más z, que el coseno de z es igual a coseno de x más y más z, igual a las 3. Entonces, son iguales las 3. Entonces, esto quiere decir que coseno de x igual a coseno de y igual a coseno de z. Entonces, quiere decir todo esto que está acá. Entonces, esto implica que x igual a y igual a z. Esto implica que x igual a y igual a z. Así, el punto P, es un punto crítico de f. O sea, los puntos de la forma x igual a y igual a z son puntos críticos. El 0, 0, 0. Esa es la condición. Es un punto crítico de f. De los muchos que hay. Este no es el único punto crítico. Tomo x igual a z y esos son puntos críticos. Es un punto crítico de f. Existen muchos otros. La matriz hessiana de f es, porque una segunda derivada,
Parcial de segunda de f con respecto a x cuadrado. Aquí está. Parcial de z. Aquí está. Entonces, realizo esas derivadas que están acá y la evalúo en el punto pi medio, pi medio, pi medio. Entonces me queda seno de pi medio más seno de pi medio es pi más 3 pi medio. Entonces, seno de pi medio, entonces me va a dar, fíjense, seno de pi medio más pi medio más pi medio, seno de 3 pi medio. Eso es menos 1. Seno de pi medio es 1, pero tiene un menos delante. Me queda menos 1. Menos 1 de acá, me queda menos 2. Y así voy. Voy evaluando acá. Pi medio más pi medio más pi medio. Seno de 3 pi medio, me da menos 1 ese seno. Así voy evaluando en pi medio, pi medio, pi medio. Y voy encontrando todos estos valores, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy acá, menos seno de z, menos seno de pi medio, es menos 1. Y aquí, pi medio más pi medio más pi medio es 3 pi medio. El seno de 3 pi medio es menos 1. El menos 1 de acá con el menos 1 de acá me queda menos 2. Bien. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. No hay problema, ¿verdad? Entonces, bien, los determinantes del hessiano, de las submatrices angulares. Entonces, me meto con el primero, que es menos 2. Aquí está, menos 2. Me meto con el segundo, que es el menos 2, menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, esto me da menos con menos, me da más, me da 4. Menos, con un menos, me da menos. 4 menos 1 me da 3. Me da 3. Y el D3, el delta 3 es el determinante de HP. O sea, resuelvo esto, pues, lo que me dé ese determinante. Entonces, fíjense, aquí hay alternabilidad de los determinantes, ¿no? Aquí comienza con negativo, positivo, negativo. Puesto que son de signo alterno, con delta 1 menor que 0, concluimos que la función f tiene en el punto pi medio, un máximo local. Tiene un máximo local. Los signos son alternos, comenzando con negativo. A esta conclusión también se llega vía el polinomio con característico de HP, que es determinante de HP menos lambda i. Este HP, ustedes utilizan aquí para buscar los valores propios, buscan el polinomio característico de HP menos lambda i, el determinante de eso. Me queda esto que está acá. Queda esto que está acá. Esto que está acá. Que puedo simplificar de esta manera. Y así, los valores propios de HDP son lambda igual a menos 1 y lambda igual a menos 4. Ambos negativos. Ambos negativos. Este máximo local vale esto que está acá. Y veo a ver cuánto vale f de pi medio. Y eso vale 4. F de pi medio. Porque recuerden quién es f. F la tengo por acá. ¿Dónde está? Ah. Reemplaza aquí pi medio. Esto es 1 más 1 más 1. Menos seno pi medio. Esto es menos 1. Menos 1 con el menos delante da más. Entonces sería 1 más 1 más 1. Más 1 de aquí me daría 4. Me daría 4. Ok. ¿Qué es el valor? A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde quedé? Ajá. Ajá, aquí están los valores. Ambos negativos. El máximo local vale 4. Entonces, fíjense, con los valores propios, aquí tengo, este es un valor propio de lambda igual a menos 1, que es de se repite 2 veces, y lambda igual a menos 4, que es simple, no se repite. Y así los valores propios de HDP son negativos.
lambda igual a menos 1, que tiene multiplicidad 2, porque se repite, y lambda igual a menos 4, que tiene multiplicidad 1, porque no se repite. Bien. Otro ejemplo. Sea f una función que va de R3 en R, dada por esta forma, e a la menos x cuadrado más e a la menos y cuadrado más z cuadrado. Entonces, las derivadas parciales de ella son parcial de f con respecto a x, que es menos e a la menos x cuadrado por la derivada interna, por la menos 2x, parcial de f con respecto a y es menos 2y e a la menos y cuadrado, y parcial de f con respecto a z es 2z. De donde se ve que el único punto crítico es el 0, 0, 0. Si yo hago igual esto igual a 0 y esto igual a 0, veo que la exponencial no es 0, sino x igual a 0. Y aquí veo que y es igual a 0. Igualando a parcial de f con respecto a z igual a 0, veo que z es igual a 0. De manera entonces que el 0, 0, 0 anula estas tres ecuaciones. Bien, la matriz hessiana es esta. Entonces, este es parcial de f con respecto a x. Vuelven a derivar con respecto a x. Lo mismo derivan esto con respecto a y. Bueno, van haciendo todo eso. Y van a evaluar en el punto 0, 0, 0. Van a evaluar en el punto 0, 0, perdón, mira, ustedes le hicieron acá. Entonces, evaluando en el punto 0, 0, 0. Entonces, fíjense, evaluando en el punto 0, 0, me queda 0 acá, menos 2, e a la 0, me queda menos 2. Bueno, todo esto es 0. Aquí me queda 0, me queda menos 2, e a la 0, que es 1, me queda menos 2. Y aquí me queda el 2. Entonces, el hessiano de esto, los valores característicos de esto van a ser lambda igual a 2 y lambda igual a menos 2, que se repite, la raíz que se repite 2 veces. El valor propio se repite 2 veces. ¿De acuerdo? En cambio, lambda igual a 2 se repite una sola vez. Si la matriz H de X tiene todos sus valores propios, positivos y negativos, entonces la función f tendría un punto de ensilladura en X. O sea, como la matriz aquí tiene todos sus valores propios, negativos y positivos, por lo tanto, ese punto, el H de 0, 0, 0, va a ser un punto de ensilladura. Porque los valores propios son de signos positivos y negativos. El nombre nota, si la matriz tiene todos sus valores propios, positivos y negativos, entonces la función f tendrá un punto de ensilladura en X sub 0. El nombre punto de ensilladura entre comillas se inspira en la gráfica de la función esta, cerca del origen. Cerca del origen. Si uno traza la gráfica allí, eso se va a parecer a la silla de un caballo de montar, pues a la silla de montar un caballo, pues. Por eso se llama ensilladura, cuando uno hace esa gráfica, ¿no? Tiene una especie de parábola con la x cuadrado menos y cuadrado que rota allí, que hace algo, y le va a dar una especie de esa silla donde uno se monta el caballo, pues no a pelo, sino en una silla. Observe que la función f de x y z menos la f de 0, 0, 0 es igual a esto que está acá. Observe esto. Tiene signos positivos y negativos en cualquier bola B de R3 con centro en el origen.
De hecho, observe que para cualquier R mayor que 0, los puntos de la forma RR0, o sea, la XR, la YR y la ZR, son tales en los que la función f de x y z menos la f de 0, 0, 0, esto va a ser igual, fíjense ustedes, esto va a ser x vale r, y vale r y z vale 0. Z vale 0, 0, menos 2 está acá. Esto va a ser x igual a r igual a r. Esto es 2e a la menos r cuadrado. 2e a la menos r cuadrado menor que z. Perdón. F de x y 0. XR y es r y z es 0. Entonces voy aquí. Esto es e a la menos r más e a la menos r, z 0 menos 2. Entonces me queda 2e a la menos r cuadrado menos 2 menor que 0. En tanto que un punto de la forma 0, 0r, 0, 0r, entonces fíjense, esto va a ser 1, e a la 0 es 1, o a la menos 0, e a la menos 0 también es 1, más r cuadrado. Sería 1 más 1 menos 2, 0. Sería r cuadrado, sería 2r cuadrado, 2e a la menos r cuadrado menos 0. En tanto que un punto de la forma 0, 0r se tiene de esta manera. Esto es igual a r cuadrado menos que 0. Fíjense. Entonces, el punto R0 verifica con esta condición y el punto 00R verifica con esta condición. Ok. En los criterios desarrollados hasta ahora, nada se ha dicho del caso en que la matriz hessiana HDP en un punto crítico P de la función f tenga algún valor propio igual a 0. No hemos dicho nada si la hessiana en el punto P tiene algún valor propio igual a 0. Acontece que con este caso los criterios que hemos estudiado no dicen nada acerca de la naturaleza del punto crítico P en el caso nulo. Entonces, veamos un ejemplo. Sea f que va de R2 en R, la función dada por ax cuadrado más bi a la cuarta. Entonces, la parcial de f con respecto a x es 2ax y la parcial de f con respecto a y es 4bi cubo. De donde vemos que el origen 0, 0 es el único punto crítico de la función. La matriz hessiana, evaluada alrededor de ese punto crítico, es este, ¿no? Alrededor de ese punto crítico. Estoy viendo entonces, la derivada es 2a. Al derivar la derivada segunda me queda un x, esto es 2a. Ajá. Bien. Entonces, esto es el hessiano y al evaluar esto, y al evaluar esto en el punto 0, 0, me queda entonces que va a ser 2a0 más 2bi cuadrado, que en el origen vale 0. Cuando hay b vale 0, en el origen vale 0. Bien. Entonces, el hessiano en el origen vale esto. Se tiene entonces, fíjense ustedes, que lambda, aquí tengo los dos valores propios, que son los de la diagonal.
En este caso tenemos lambda igual a 0, un valor propio de la matriz H de 0, 0. Como dijimos, nada se puede concluir en este caso de la naturaleza del punto crítico para la función f. Entonces no podemos decir nada sobre ese punto crítico cuando hay un valor propio igual a 0. De hecho, puede ocurrir cualquier cosa en el punto 0, 0. Si a igual a b es igual a 1, la función f de x cuadrado más y a la cuarta tiene un mínimo local en 0, 0, ya que para una bola b contenido en r cuadrado centrada en 0, 0, se tiene que f de x cuadrado más y cuadrado es mayor que 0, que es igual a f de 0, 0 para todo x y b. Si a es igual a b es igual a menos 1, la función esta tiene un máximo local en 0, 0, pues f de x y igual a menos x cuadrado menos y a la cuarta es menor o igual que 0, que es igual a f de 0, 0. Y para todo x y en b, si tomamos a igual a menos 1 y b igual a 1, bien, si a igual a b igual a menos 1, la función esta es esta, tiene un máximo local en 0, 0, pues f de x y es igual a menos x cuadrado menos y a la cuarta menor o igual que x0, que es igual a f de 0, 0. Entonces tiene un máximo local en 0, 0 para todo x y estando en b. Si a es igual a menos 1 y b es igual a 1, la función f de x y es esto que está acá. Tiene un punto de encilladura en el origen, pues en cualquier bola b de R2 con centro en el origen, digamos b igual al conjunto de los x e y de r cuadrado con x cuadrado más y cuadrado menor o igual que epsilon al cuadrado, se tienen puntos R0 y 0S, de modo que f de R0 es igual a menos r cuadrado menor que 0, 0, menor que 0, que es igual a f de 0, 0, un r cuadrado menor que epsilon cuadrado, y f de 0S sea la cuarta, que es mayor que 0, que es igual a f de 0, 0, con s cuadrado menor que epsilon. Bien. Bueno, ahí hay una serie de ejemplos que ustedes repasan, vean. Y aquí viene ahora viene lo que ya llamaríamos ahorita la parte fundamental, porque yo voy a trabajar básicamente con estos criterios, pero voy a trabajar fundamentalmente con funciones de dos variables, no a lo más de tres. Bien, retornando a la idea de lo que es un punto crítico, como les dije al principio, un punto crítico x0 y sub 0 del dominio de la función f es un punto crítico de f si y solo si satisface una de las condiciones siguientes: que la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x0 y 0 sea igual a la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en el punto x0 y 0 y sea igual a 0. Eso quiere decir que la diferencial de f evaluada en el punto x0 y 0 es 0. Se va a estar tomando las parciales. O la otra posibilidad, no tiene que verificar, o la otra posibilidad, que es que basta que una de las derivadas parciales o ambas no existan. Basta con que parcial de f con respecto a x evaluado en x sub 0 y 0 y o la parcial de f con respecto a y evaluado en x0 y 0 no existe.
Basta con que no exista una. O si no existen las dos, más todavía. Un punto crítico en el cual F no alcanza un valor extremo se llama punto de ensilladura. Punto de ensilladura. Bien. Bien. Ahora tenemos el criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada para la determinación de extremos locales para funciones de dos variables. Entonces, fíjense, sea f una función que va de un abierto u contenido en R2 en R, una función definida en el conjunto abierto u de R2, tal que una bola, o sea, un entorno, una vecindad, con centro en el punto crítico P igual al X0 y 0 que está en U. Sus derivadas parciales de segundo orden son continuas. Entonces, llamamos a igual a la derivada segunda, la derivada parcial de orden 2 de f con respecto a x cuadrado, evaluado en el punto x0 y 0. Recuerden, es un punto crítico, la derivada segunda. B es la derivada cruzada de f con respecto a x e y, evaluado en el punto. Y C grande es la derivada de f con respecto a y cuadrado, evaluado en el punto y0, x0 y 0. Entonces tengo el siguiente criterio. Si b cuadrado, que es la derivada segunda de f con respecto a x e y, menos a por c, que es la derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, por la derivada segunda de f con respecto a y cuadrado. Si esa relación b cuadrado menos ac es menor que 0, pero a y a es mayor que 0, la función f tiene un mínimo relativo en x0 y 0. Ese es el criterio que vamos a utilizar. Segundo, si b cuadrado menos ac es menor que 0 y a es menor que 0, entonces la función f tiene un máximo relativo en x0 y 0. O sea, fíjense qué es lo que cambia. Ambas son negativas, pero aquí a es positivo y aquí a es negativo. A es negativo. Tercero, si b cuadrado menos ac es mayor que 0, entonces la función f tiene un punto de ensilladura en x0 y 0. Y cuarto, si b cuadrado menos ac es igual a 0, no se puede afirmar nada acerca de la naturaleza del punto crítico P igual a x0 y 0. Entonces, si b cuadrado menos ac es igual a 0, no podemos decir nada sobre la naturaleza del punto crítico x0 y 0. Bien, ahí está la prueba, la pueden ver. La prueba es buena que la vean. Está interesante esa prueba. Yo se la dejo para que ustedes la lean, la detalle. Y bueno, yo no sé, ¿hay alguien que me vaya a presentar algún problema? Sí, profe, yo. Bueno, entonces vamos a parar aquí. Vamos a parar, fíjate, la clase próxima la vamos a retomar aquí. Vamos a retomar aquí con este criterio. Este va a ser nuestro criterio estrella, criterio estrella. La clase la retomamos aquí. Vemos estos ejemplos y hacemos y comenzaremos lo que se llaman los criterios, el problema con extremos condicionados, que es lo que me va a llevar al método de Lagrange, ¿no? El método de Lagrange. Entonces, para la clase que viene, vamos a estar concretos. Para la clase que viene, vamos a parar en el criterio, que este va a ser el criterio que vamos a utilizar. Vamos a arrancar la clase acá. Bueno, repasando esto, aquí arrancamos. Estudiense ustedes el teorema, vean el teorema. Y vamos a arrancar aquí en la página 103. 103. Ajá. Bien, entonces pasemos ahora a los problemas, pues. Si hay algún problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Interrumpir y
y tú pones, ¿tienes allí lo que vas a poner? ¿Aló? ¿Aló? Aló, disculpe, ¿Se es que cortó? se me cayó la conexión un momento. Ah, Sí, bueno, lo estoy abriendo el documento, deme un segundo. ok, tú me avisas, yo puedo interrumpir, ¿verdad? Sí, tiene que dejar de presentar, profesor. Ajá, entonces ya voy a interrumpir. Ajá, aquí no puse interrumpir, pero vamos a ver. ¿Me oye, profe? ¿Ah? ¿Está abriendo? No, no veo nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero me oye, o sea, voy a presentar. Sí, te oigo, sí. Sí, te oigo perfecto. ¿Logra ver mi pantalla? No, no veo nada. Mostrar todo. ¿A dónde debo darle? Fíjese. No, no veo, no te. Yo puse interrumpir. Sí, sí. Fue lo Ya único. usted dejó de mostrar su pantalla. Ahora tiene que ir al Meet, al Google Meet. Google Meet, ya estoy en Google Meet. Ok. Entre los participantes en la llamada debería aparecerle mi pantalla. Está presentando ahora, sí. Sí, ¿la ve? Está presentando todo, pero no. Ahora sí, ya me apareció. Ok. 5. Eh, Dada. el 5 porque es el quinto de sus ejercicios propuestos. Ajá. Entonces tengo Entonces, X. Pero ese es lo que, de los que yo propuse y resolví. sí, entonces, pero claro, esto yo lo hice antes de saber que usted los había resuelto. Entonces, si quiere, nos saltamos este y le muestro otro. Sí, porque si ya lo viste resuelto, o es que tienes una duda ahí. No, no. O sea, yo después reviso su resolución y cualquier cosa le comento, pero por ahora no. Por ahora no. Ok. Sigue adelante, güey. Entonces, eh, hace tiempo teníamos una duda con este límite que no sabíamos muy bien cómo demostrarlo. Entonces, no sé qué. ¿Qué tiene ahí? X ahí tiene a dónde? A A 0,2. 0,2. Sí, Ok, entonces ahí tienes la recta. Ahí tienes la recta, ¿no? Tienes la sí. recta Aquí está. y menos 2 mx. Ajá, entonces y es igual a mx más 2, la metiste ahí. Eh, ¿Y por qué estás aplicando L'Hopital? No aplique L'Hopital. ¿Por qué no, profe? Sí, ya va, espérate, 0, y espérate. Y es igual, ¿qué? ¿Por qué? Porque no, porque fíjate, ahí yo más bien desarrollaría, porque eso se parece, cuando X e Y tienden, el X está tendiendo a 0, el X está Ajá. tendiendo a 0, sería el X tendiendo a 0, ese se parece, X m de X más 2. O sea, si tú desarrollas, eso sería mx cuadrado más 2x. Ajá. Desarrolla eso como un seno de un ángulo, del ángulo 2m, del ángulo mx cuadrado más 2x. Desarrolla Ok. ese seno sobre x. Y bueno, y tomando en cuenta, digamos,
que como x tiende a 0, seno de m de x al cuadrado va a tender a ser, tendrías que hacer como un cambio de variable y el mx cuadrado igual a algo para dividir sobre el x. Lo que yo quiero es que utilice la fórmula seno de x sobre x igual a 1, ¿no? Cuando x va a 0. Eso es lo que yo trataría de hacer. Lo que yo trataría de hacer. O sea, ¿no? nosotros en el, Porque en el grupo de... Ajá, dígame. Ajá. No, en el grupo que dime tú. Que nosotros sabemos que este límite vale 2. Lo que no sabemos es cómo demostrar que vale 2. ¿Y cómo tú sabes que vale 2? Porque usamos Wolfram Alpha y nos dijo que valía 2. ¿Usaron qué? Usamos un programa para calcular el límite. Un programa, una cosa. Sí. Ok, está bien. No, yo no conozco, yo no he usado eso nunca. Yo no conozco. Bueno, yo puedo llegar allí, te digo, pues, si a mí me toca ese problema, te digo yo que yo haría. Yo desarrollaría el seno S, sería el seno de mx cuadrado más 2x, sería seno de este por el coseno de este más, desarrollaría, digamos, seno de alfa más beta, pues, seno de alfa más beta, que es seno de alfa por el coseno de beta, más el coseno de alfa por el seno de beta, todo dividido entre alfa, pues, o entre x, pues. O sea, yo tendría dos ángulos allí, tendría el mx al cuadrado más el 2x. Entonces sería seno de mx al cuadrado por coseno de x, por coseno de 2x, perdón, más seno de 2x por el coseno de mx cuadrado sobre x. Dividiría y a lo mejor voy a llegar allí. O sea, la idea separa esto en dos ángulos. Ajá. Mx cuadrado más 2x. Mx cuadrado más 2x. Entonces el seno de mx cuadrado más 2x es el seno de m de x al cuadrado por el coseno de 2x más el coseno de mx cuadrado por el seno de 2x. Y eso lo divido entre x y lo separo en dos límites. Con ese x abajo voy a tener algo que me va a dar seno de x sobre x, ahí voy a jugar, y me va a dar 1. Y con el otro voy a jugar y me va a dar 1. Y ahí tengo el 2. Ajá. ¿Me expliqué un poco? Sí, lo entendí. El tiro es desarrollar acá, ¿ves? Esto lo escribes como mx cuadrado más 2x. Y utilizas la fórmula del seno del ángulo A más el ángulo B, que es el seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Y divide sobre esto. Y ahí va jugando. Ahí te va a dar tu 2. Pues. Te va a dar tu 2. Ok, eso lo comprendo. Entonces, o sea... Ahí no tienes que estar utilizando ninguna de... Ya bueno, y vale 2. Pues. ¿Lo quieres ver por definición que vale 2? Bueno, entonces tienes que meterte acá. Donde... esto va a ser x, ahora vas a traer con x cuadrado más y menos 2 al cuadrado, la raíz cuadrada menor que delta. Ese va a ser tu delta. Aquí lo tienes. Entonces tienes que empezar a jugar con eso. O sea, ese es el problema, que hemos intentado cosas, pero no tenemos nada como que concluyente para poder llegar al delta. Ese es el problema. Al delta, claro que tiene. Esto sería 2x acá. Sería 2x, seno de x, sí. Seno de x por y. Ajá, aquí va el 0. Seno de x por y. Bueno, tú aquí pudieras decir algo. A ver. Seno de x por y, cuando x aquí va a 0, ¿no?
Aquí va a 0. Esto se parece a X por Y. Me parece que sería la Y, te queda Y. Claro que lo tienes, mira, ve. No, claro que lo tienes. Lo que pasa es el 0 de X por Y, cuando el X va a 0, el 0 de X por Y, o sea, esto se parece a, esto va a 0. Entonces, cuando el ángulo es pequeño, el seno de un ángulo pequeño es aproximadamente el ángulo. Ajá. 0 de X por Y va a 0, porque X va a 0. Entonces, el 0 de X por Y se parece a X por Y. Entonces, cuando esto en vez de poner 0 de X por Y, pones X por Y y cancelas la X, te queda X menos 2. Perdón, te queda Y menos 2. Te queda Y menos 2. Y ya tú tienes Y menos 2 al cuadrado, lo tienes aquí. Ajá. Y ahí tienes que empezar a jugar. Y ahí tienes el I menos 2 de acá. Okay. Juega con esto, con el X y el I más 2. Y aquí tienes un I menos, aquí tienes I menos 2 ya. Juega con esto. Ahí. Nosotros habíamos hecho eso, pero no sabíamos como que qué argumento utilizar. Entonces, ya lo veo. Gracias. El argumento utiliza que esto es chiquito, porque aquí va a 0. Aquí va a 0. Entonces esto es pequeño. Entonces el seno de X por Y se parece a X por Y. Se cancelan las X, te queda I menos 2 en valor absoluto. Juega con ese I menos 2 en valor absoluto con esto que tienes acá. Okay. Ya tienes el I menos 2. Ya tienes el I menos 2. Entonces, esto puede ser menor. O sea, I menos 2. Entonces, bueno, esto es menor. Pero puedo. Y menos 2 te está quedando. Bueno, ya habría que hacer otra cuenta, a ver. Pero ya aquí tienes el I menos 2 por lo menos. Sí, por ahí sale. Para que juegue. Yo tengo que ponerme a hacer la cuenta. Pero okay. Esa sería la idea que yo me fuera. Y para ver que ese límite vale 2, sin tenerme que meter con un programa que yo no lo conozco, no sé, no soy lego en la materia, no conozco eso. Yo llego a este límite utilizando lo que te dije aquí, pues, trabajando como un ángulo doble. ¿Me explico? Ok, perfecto. Sí se explica. Ok. Tengo otro ejercicio del que no entiendo el enunciado, no sé si tiene chance de verlo. Ajá, ¿cuál será? Este que está acá. Sea F de R2 en R2. Ajá, y sea G también de R2 en R2. Donde G de ST, S cuadrado, menos T por coseno de T, S menos T cubo. Y H va a ser la composición. H es una función de 3 variables. Pero espérate, ¿cómo voy a hacer? Esa composición no la puedo hacer. Esa no la puedo hacer. Porque ahí no hay ninguna función de R3 en R. Ahí hay algo malo. Fíjate, H es una función que va de R3, pareciera que en R, está haciendo, mira. G es una función que va de R2 en R2. Ajá. Porque tú tienes ST y después tienes S cuadrado menos T coseno de T, coma, S menos T cubo. O sea, G va de R2 en R2 y F va de R2 en R. ¿Cómo vas a hacer esta composición? Esta composición está mala. Ahí hay algo malo. Bueno, si no copié nada mal, así estaba en un enunciado, profe. ¿En cuál enunciado? O sea, alguien me pasó un enunciado, pues, y ese era, estaba bueno. así tal cual. No, está mal planteado el problema, está mal planteado. Yo creo que debe ser, a ver, espérate. G va de R2 en R2. G va de R2 en R2. Y F de R2 en R3. A ver, espérate, porque no puede ser. A ver, F tiene que ser. No, eso está muy mal planteado. Eso está mal planteado. G va de R2 en R2. Yo puedo hacer de R2 en R2. Ajá.
No, esto no puede ser. Fíjate, para que tú puedas hacer G va de R2 en R2 y F va de R2 en R. Para que tú puedas ver F compuesto con G, tiene que ser F compuesto con G, tiene que ser de R2 en R. Fíjate, la G va de R2 en R2 y la F va de R2 en R. Entonces, F compuesto con G va de R2 en R. De R2 en R, no hay. Para que tú puedas hacer esa composición, F compuesto con G, tiene que ir de R2 en R. Tiene que ir de R2 en R, eso está malo. Eso está mal. Eso está mal planteado. Pero a ver, comprendo. Espérate, Amar, ¿cómo se puede reformular? Ok. Pero es que estás tú planteando H de 3 variables, no puede ser, porque tú no tienes ahí nada en R3. Tú no estás haciendo una composición de 2 funciones donde uno vaya en R3. Ahí debe haber, estás haciendo, mira, para que eso sea verdad, la G debería de ir en R3. Porque si tú tienes G que va de R2 en R3, no, porque estás haciendo la H es una función que va de R3 en R. Si H va de R3 en R, no, ahí está mal planteado, está mal escrito. Hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando uno le pase un problema o algo así, tiene que chequear todo ese tipo de cosas. Tú ahí no puedes hacer esa composición, tal como está planteado el problema. Okay. Hay que reformularlo. Se puede hacer, pero hay que reformularlo. Porque tú estás planteando una H que va de R3, va de H, y tú estás haciendo la composición de F compuesto con G. Fíjate, tú tienes G, para hacer F compuesto con G, tú tienes que tener G que va de R2 en R2 y F que va de R2 en R. Entonces, F compuesto con G va de R2 en R. Esa sí la puedes hacer, pero de R2 en R. No puedes poner H de R3 en R. Ahí hay algo, ahí está mal planteado. Ajá, ¿qué otro problema? No, esos son todos, profe. ¿Tendría chance para revisar una consulta por aquí? Vete. Dale. Voy a presentar. Ajá. Le doy a Meet, ¿no? No, ajá, quédese en el Google Meet. Avíseme cuando vea la pantalla. Alejandro Madrid, presentación. Sí. Ya la vi, Alejandro. Chévere. Yo le había mandado un correo, pero no sé si le... No, yo te dije que estaba bueno. Yo te respondí anoche. Yo te respondí anoche. Ah, no, ok. Sé si o sea, sí podría utilizar esta vía, ¿no? Sí, es que es lo mismo. Ok. Sí, lo que pasa es que tenía la duda porque en sus clases usted utiliza un término extra que es el RDH. Entonces, bueno, quería consultarle si... No, es que el RDH hay que ponerlo. Esto está bien. Claro, el RDH, yo tengo que probar que el RDH sobre la norma de H va a 0 cuando H va a 0 o la norma de H cuadrado va a 0. Eso hay que ponerlo. Entonces sí le falta. Hay que probarlo. Sí, le falta ese término. Claro, la gente le saca el cuerpo a ese, porque ese es el término que más trabajo lleva. Claro. Entonces sí hay que poner. Si tú te pones a ver los ejercicios que yo hice, hay uno donde lo dejo como ejercicio, que yo no lo hago. Pero tú te pones a ver los ejercicios, lo más duro del desarrollo de Taylor es ver que ese resto, el R, ¿no? Da 0. Sobre la norma de H cuadrado,
ver que ese límite tiende a cero, es la parte más dura del problema. Es correcto. Es la parte más dura. Bueno, pero sí, eso hay que probarlo. Eso Ok. hay que probarlo. Gracias. De todas maneras, yo voy a tratar, bueno, de todas maneras voy a tratar de hacerle algunos ejercicios más de eso, pues. Bueno, ¿han visto los problemas, la resolución de los problemas que les mandé? Por supuesto, no solo he mandado todo, pero ya yo le estoy preparando otro material para pues, de manera tal de que tengan otro material de apoyo, pues. Bueno, pero cuando busquen problemas de ustedes mismos traten de verle la lógica al problema, pues no se pongan a hacer problemas que no tengan sentido, pues. Si no tiene sentido, la cosa no funciona. El problema que planteó Oscar, yo creo que uno lo puede reformular y lo plantea bien, pues, pero nosotros nosotros hicimos algunos problemas de eso, de calcular gradiente de funciones compuestas. Tú te pones a ver los ejercicios que hemos hecho en las clases pasadas y busca cuando mando a calcular gradientes de funciones compuestas como lo hice. Y eso es la misma idea. Es la misma sí, idea. Claro, profe. Lo que pasa es que estaba intentando hacerlo y no le veía ni pies ni cabeza, pero ya veo por qué. Sí, no, hay que ver. Pero esa es la idea, pues está bien. Bueno, cualquier otra pregunta, pues estoy aquí. Y el miércoles también seguimos pues haciendo preguntas, las que tengan a bien. Y como le digo, pues esta semana hacemos clase hoy y el miércoles. El miércoles seguimos con esto de máximos y mínimos. Si me da tiempo, yo voy a tratar de introducirles un apéndice que yo sé que es muy útil a la gente de ingeniería. Yo sé que es el ajuste de curva, que es el método de los cuadrados mínimos, que tiene que ver como una aplicación para cuando estudiemos para esto de máximos y mínimos. Vamos a ver si le presento algo parecido a eso para que tengan una aplicación, pues, para el problema de ajustar curvas. Yo sé problemas duros en matemáticas y de gente de fluidos y de mecánica que han tenido que utilizar el método de los mínimos cuadrados, que llaman de los cuadrados mínimos, los mínimos cuadrados, para aplicaciones de su trabajo y no lo saben porque no lo estudiaron, pues. Pero es un método muy útil para problemas de ingeniería. Entonces, si podemos hacer un pequeño apéndice o algo, y que es va a ser una aplicación de esto de máximos y mínimos, el problema de los mínimos cuadrados, para cómo ajustar una curva, cómo ajustar una superficie, cómo hacer esas cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, bueno, estamos bien hasta hoy. Cortamos aquí y nos veríamos el miércoles, pues. Ustedes me dicen. Bien, profe. Está bien. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Bueno. Miren los ejemplos, miren todo. Fíjense cómo se fueron vinculando